Apagaron la voz. No las luces, ni las máquinas, sino esa que siempre nos informa de lo que ocurre allá arriba. En la semana 3, el 3/diagonal Atlas rozó Marte. La NASA enmudeció. Las webs se bloquearon. Los flujos de datos se detuvieron. La señal desapareció. Y en ese vacío sonoro, algo se coló en la noche marciana. Un forastero llegado de más allá de nuestro Sol. El tercero que avistamos jamás. Y el primero en rozar otro planeta. Mientras el mundo entero miraba para otro lado, algunos lo advirtieron. Porque el silencio nunca es solo silencio cuando brota del firmamento. Debería haber sido el instante decisivo, el paso más próximo del 3/diagonal Atlas, la ocasión ideal para fotos, mediciones, evidencias. Pero justo cuando el objeto irrumpió en el encuadre, la transmisión se cortó. Cierre gubernamental. Afirmaban que llevaba vagando por el espacio durante eras. Mucho antes de que Marte tuviera ríos. Mucho antes de que la Tierra contara con mares. Mucho antes de que bautizáramos el cielo. El 3/diagonal Atlas no entró como un cometa típico. Lo hizo en una ruta plana, sin precipitarse, sino infiltrándose con delicadeza, casi alineado con el plano de nuestros mundos. La mayoría de objetos interestelares que hallamos, como Oumuamua o Boriso, llegaron veloces y erráticos desde arriba o abajo del disco solar, pero este no. El 3/diagonal Atlas actuó de otro modo. Respetó las normas. Siguió nuestra órbita, y quizá por eso resultó tan inquietante. Cuando lo detectaron por primera vez en julio de 2025, nadie sabía de qué se trataba. Tenía una velocidad superior a 60 km por segundo, presentaba una coma densa, extensa, espectral, pero sin cola propiamente dicha, solo una anticola dirigida al Sol. Algo que los cometas rara vez exhiben, salvo si los observas desde un ángulo rarísimo o si no son cometas en absoluto. Las primeras valoraciones lo situaban con al menos 5 kilómetros de diámetro. Más grande que Oumuamua, más que Boriso, lo bastante sólido para conservar su forma en el vacío, para resistir el viento solar, lo bastante imponente para intrigarnos. Y cuanto más escudriñábamos, más dudas surgían. ¿Cómo podía estar tan activo, tan brillante, tan organizado, tan lejos del Sol? ¿Por qué su coma era verde esmeralda, no azulado ni amarillento? ¿Química simple o algo más intrincado? Llegó entonces el primer choque. Una eyección de masa coronal. El 25 de septiembre, una tormenta solar lanzó plasma contra él. Sin embargo, ni un altercado, ni un parpadeo, ni un desvío en su curso. Siguió su camino como si el Sol en persona no pudiera afectarlo. Hacia octubre, el 3/diagonal Atlas se aproximaba a Marte de forma sigilosa, colándose en la órbita de otro planeta. El momento no podía ser más calculado. Era exacto, puntual. Un sobrevuelo a solo 0,2 unidades astronómicas. Suficiente para divisarlo. Suficiente para percibirlo. Y por primera vez en la historia, un objeto interestelar pasó cerca de otro planeta mientras teníamos ojos allí. Orbitadores, rovers, satélites en la superficie marciana. Todo en su sitio, todo al alcance. Y justo antes de ese instante, la Tierra quedó a ciegas. Las transmisiones cesaron. Las webs se congelaron. Las voces de la NASA callaron, pero el 3/diagonal Atlas no. Siguió deslizándose junto al planeta rojo, quizás vigilado por aparatos que ya no podían relatarlo. Las cámaras de los orbitadores tal vez lo capturaron. El rover Perseverance podría haberlo atisbado, un rastro en el cielo nocturno marciano que no encajaba. Uno que no obedecía a las estrellas, pero no lo vimos. No en ese momento, no en directo. Porque cuando más ansiábamos los datos, todo se paralizó. Y tal vez esa sea la faceta más desconcertante. No la coma, no el color, no la trayectoria, sino el mutismo, el silencio a escala sistémica, como si algo hubiera transitado y el cosmos hubiera apartado la mirada. O como si alguien se hubiera encargado de que no lo viéramos aproximarse. Música, el 1 de octubre de 2025.
Arranca el nuevo año fiscal en Estados Unidos y el gobierno se paraliza. Presupuestos en punto muerto. Oficinas cerradas. Agencias inmovilizadas. No es la primera vez. Ha ocurrido antes por disputas políticas, por cifras, por plazos fallidos en salas frías a manos de hombres exhaustos. Pero esta vez, el calendario es distinto. Porque mientras el sistema callaba aquí abajo, algo se agitaba allá arriba. Solo un día después, el 3/Atlas alcanzaría su punto más cercano a Marte. El 3 de octubre, la ventana, la chance única para captarlo desde una distancia inaudita. No desde la Tierra, sino desde Marte. Hay satélites allí, orbitadores rodeando el planeta rojo como guardianes mudos, cámaras aptas para registrar luz del espacio profundo, grabando en varias longitudes de onda, explorando los cielos. Y no solo orbitadores, sino rovers. Rovers con lentes alzadas hacia la noche, ojos clavados en la Tierra, contemplando estrellas invisibles desde nuestro hogar. Todo estaba preparado. Y de repente, el silencio. La web de la NASA colgó un aviso. Debido a una interrupción en el financiamiento, este sitio no se actualiza. Los flujos de datos se agotaron. Los comunicados de prensa se suspendieron. Las redes sociales se oscurecieron. Cadenas enteras de contacto entraron en modo de espera. Y para el gran público, el cielo dejó de susurrar. Podías seguir viendo las estrellas, pero no interrogarlas. Lo curioso es que no todo en la NASA se detiene durante un bloqueo gubernamental. Algunas labores prosiguen. Las que se juzgan esenciales, las que siguen activas. Los sistemas que salvaguardan la vida, la propiedad o el vuelo se mantienen en marcha. Sin embargo, el contacto con el público, la transparencia y los datos diarios accesibles a todos siempre se apagan. Así que, aunque las máquinas siguieran operativas, sus señales quedaban silenciadas. Y eso es lo que la gente percibió. No solo una falta, sino una ausencia deliberada. Un mutismo repentino justo en el momento en que ansiábamos oír algo. Porque 3 Atlas no se detuvo. Nunca lo haría. Pasó rozando Marte lo suficiente para activar los sensores. Lo bastante cerca para generar dudas. Tal vez dejó un rastro en las fotografías. Tal vez reflejó la luz solar el tiempo justo para ser captado por Perseverance o por el orbitador de gases Traza. Tal vez esas imágenes ya estén guardadas en algún servidor, en un buffer, en un archivo pendiente de que alguien pulse enviar. Pero nadie lo hizo. No esa semana. No cuando importaba. Por eso, el momento parece planeado. Un objeto procedente de más allá del sistema solar realiza un paso cercano a Marte. Una chance que podría no repetirse en décadas, quizás siglos. Y la única entidad apta para revelarnos qué ocurrió se eclipsa. La Agencia Espacial Europea mantuvo la vigilancia. Igual China. Y los Emiratos Árabes Unidos. Pero sus transmisiones no nos llegan con la misma fuerza que las de la NASA. Sus novedades no copan los titulares. Sus cámaras no suben a paneles públicos. El vacío se hizo más intenso, más vasto, como si el cosmos hubiera urdido un susurro y nos lo hubiéramos perdido por completo. No hay pruebas de un complot. De verdad. El cierre estaba previsto. Él sobrevoló, pura mecánica orbital. Aún así, la casualidad persiste. Y en esa casualidad, surge una interrogante. Si algo realmente inexplicable se aproximara a Marte, ¿lo sabríamos siquiera? ¿O solo veríamos lo que nos permiten contemplar? Porque en ocasiones el silencio no surge por azar. A veces la señal no se pierde. Se interrumpe. No nos mostraron las fotos, pero eso no implica que no existieran. En el espacio, las cámaras no descansan. Los orbitadores de Marte, como el Mars Express de la ESA, el Trace Gas Orbiter, el MAVEN de la NASA, rodean el planeta rojo sin cesar, escudriñando su faz, observando su firmamento. Y a principios de octubre, todos estaban alerta, en funcionamiento, en posición idónea para avistar al intruso. 3 Atlas ya no era un punto extraviado en la negrura.
Estaba próximo. A solo 29 millones de kilómetros de Marte. Una distancia ínfima a escala cósmica. Avanzando veloz, luminoso, imponente. Si alguna máquina allá arriba podía detectarlo, eran estas. Pero hay una que no orbita. Está en tierra. Perseverance. Un rover sobre el suelo marciano. Dotado con un sistema de cámaras de alta resolución denominado Mastcam-Z. Normalmente enfoca rocas, polvo, el clima, pero de vez en cuando alza la vista, sobre todo de noche. El 2 de octubre, horas antes del acercamiento máximo, Perseverance registró una serie de imágenes de larga exposición, ajenas a su misión principal, no dirigidas a la Tierra, solo orientadas al cielo marciano. Y en una de esas tomas, algo se movió. Una raya tenue, rápida, desconocida, no una estrella. Las estrellas trazan surcos curvados en estas exposiciones. Suaves, arqueados, acordes con la rotación de Marte. Esto no era así. Era recta, nítida, en un ángulo que no coincidía con ninguna órbita satelital conocida, demasiado veloz para la Luna, demasiado pausada para rayos cósmicos, demasiado intencional para ser ruido. Parecía un tránsito, un cruce, algo que llegó, iluminó el sensor durante unos instantes y desapareció. ¿Era 3 Atlas? El horario encaja. La orientación coincide. La velocidad cuadra con su ruta. No se confirmó, al menos no de forma oficial. No hubo boletín, no salió en portada, solo un murmullo sepultado en un conjunto de datos intercambiado en voz baja entre científicos, luego subido por un rato antes de evaporarse de la mayoría de los canales. Claro, podría tratarse de otra cosa, un fallo, un fragmento de basura espacial, un meteoro rozando la atmósfera marciana, pero incluso eso merecería una mención. Solo que no la tuvo. Otros orbitadores quizás captaron más. El Mars Express estaba en rango óptimo. El Trace Gas Orbiter destaca en la detección de partículas finas y gases. Instrumentos ideales para escrutar un cuerpo que arrastra plasma y hielo. Funcionaban. Estaban presentes. Pero si divisaron algo, nadie lo mencionó. Hay rumores, eso sí. Artículos en borrador, observaciones en reserva, equipos de misiones aguardando autorización, presupuestos, el fin del apagón para poder alzar la voz de nuevo. Pero el mutismo continúa. Mientras, la Agencia Espacial Europea soltó una nota imprecisa. Un párrafo solitario que indicaba que las observaciones de 3 Atlas avanzaban y eran alentadoras. Sin imágenes incluidas. Sin datos espectrales, solo un guiño, lo justo para insinuar, estamos al tanto, pero no tanto como para desvelar lo que captamos. Otras expediciones, como la Tianwen-1 de China y el OP Orbiter de los Emiratos, también se hallaban en sitio, aunque sus enlaces son restringidos. Sus fotos no fluyen en directo. Su estudio requiere semanas, meses. Si avistaron algo, el planeta podría tardar en enterarse mucho tiempo, si es que llega a saberlo. Y así quedamos con fragmentos. Una raya en la noche marciana, un flujo de datos interrumpido, una frase de la ESA y 1.000.000 de incógnitas. Unos sostienen que pedimos demasiado, que el espacio es complicado, que los datos demoran, que este silencio es mera papeleo, no engaño. Pero otros evocan a Oumuamua, como llegó y se fue sin respuestas claras. Como su curva de luz no encajaba en ningún patrón. Cómo viró sin dejar rastro de cola. Cómo aún hoy ignoramos su verdadera naturaleza. Y ahora, el Atlas 3i, más grande, más próximo, más enigmático, surca cerca de un planeta rebosante de miradas, y sin embargo, se escabulle de todas ellas. Ni una confirmación, ni un desmentido, solo vacío. Y tal vez ahí radique el verdadero relato. No en lo que captamos, sino en lo que se nos escapó. No en las tomas que vimos en pantalla, sino en los fotogramas que nunca nos mostraron. Pues en un cosmos saturado de señales, el mutismo jamás es casual. Es un mensaje por derecho propio, una resolución, una opción. Y quizá en esta ocasión esa opción no dependió de nosotros. Tal vez las imágenes existan, archivadas en algún lugar,
demasiado delicadas, demasiado insólitas, demasiado elocuentes. O quizás ni siquiera se conservaron. Y si eso es así, si tuvimos la oportunidad de avistar a un forastero de más allá de las estrellas, rozando otro mundo, y lo dejamos desvanecerse en las sombras sin dejar huella, ¿qué más nos habrá pasado por alto? ¿Qué otros enigmas habrán transitado cerca, invisibles, ignorados, negados? Atravesó la negrura por la órbita de Marte, en ese breve lapso entre lo detectable y el olvido total. Pasó de largo. Y no lo vimos. No con nitidez, no por entero, quizá ni de lejos. Un huésped de otro sistema estelar. Un ente que desafía nuestras categorías. Ni del todo cometa, ni puro asteroide, ni siquiera remotamente comprensible. Uno que irrumpió con velocidad, forma y sigilo. Y justo al aproximarse al punto más cercano, dejamos de observar, o nos ordenaron parar, o dejaron de informarnos. No hay prueba concluyente, ni foto filtrada, ni documento incendiario que revele que era el Atlas 3I o que no lo era. Pero hay otra cosa. Algo con más peso que los datos. Una intuición de que, en el momento álgido, cortaron la transmisión. De que, en alguna sala de control, se tomó una determinación. Esperar, posponer, acallar. Y en el hueco que dejó, solo queda la duda, ¿fue ese silencio pura casualidad o una advertencia? Si hay más por descubrir, no lo hemos descubierto. Si hay más que saber, no nos lo han revelado. Y tal vez nunca lo hagan. Pero seguimos vigilando, seguimos atentos, seguimos a la espera del próximo intruso que emerja de la oscuridad. Del próximo indicio que prefieran ocultarnos. Y cuando llegue, estaremos preparados. Quédate con nosotros. Suscríbete, porque allá, en el vacío interestelar, algo se mueve sin cesar. Y el silencio nunca es mera ausencia. Música,